Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Qué gusto de saludarles. Bienvenidos a nuestros días de conversación. Hoy junto a Espacio Claustro, que tiene una noche espectacular de karaoke, de pizza, de tablas, de tragos, de autor. Espacio Claustro en O'Higgins 862. El COM, en el ADN de las nuevas generaciones, quedan las últimas unidades, me decía Don Hugo, de parlantes interactivos, con un 50% de descuento, 10% de descuento a contadores y el servicio técnico. El COM, Manuel Rodríguez 689. Diputado Eduardo Cornejo Lagos, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Estimado Jaime, muy buenas noches, un gusto poder saludarte y como siempre, un gusto estar aquí junto a ti en el programa. ¿Qué hacía en Chepica ayer, hombre? El día de ayer fuimos a dar cuenta del cumplimiento de un compromiso, después del último frente de mal tiempo, que nos golpeó nuevamente duramente en varias de las comunas de nuestra región y de nuestro distrito. Tuvimos que concurrir al sector del Puente La Candelaria en la comuna de Chepica, un sector bastante apartado del centro urbano de la comuna, porque el año pasado se produjo allí el corte del camino por efecto también de la caída del puente, por el aumento del caudal de este estero. Y los vecinos estuvieron el año pasado algunos días aislados mientras se desarrollaron algunas obras de manera provisoria y se habilitó una batería de tubos para poder, conducir el caudal del estero. Allí tenemos 5 comunidades que quedan aisladas cuando se corta este camino. Y desde el momento que se produjo el corte del camino, lo que nosotros siempre le pedimos a las autoridades que concurrieron en esa oportunidad al lugar, la Seremi de Obras Públicas, el director regional de Vialidad, el subsecretario también de Obras Públicas estuvo presente, un puente mecano. Se lo pedimos desde el momento 1 el año pasado. Pero bueno, se habilitó este paso provisorio para darle conectividad al sector y a las 5 localidades que se encuentran, en esa parte de la comuna de Chepica. Y se nos vino un nuevo invierno, un nuevo frente mal tiempo y pasó lo mismo. Pasó lo que tenía que pasar. Claro. El agua se llevó el terraplén, se llevó los tubos, se llevó todo y nuevamente camino cortado y comunidades aisladas. Entonces yo concurrí el mismo día que se produjo esta situación este invierno, me junté con los vecinos del sector, con los dirigentes y hicimos 2 compromisos bien concretos. Yo tuve oportunidad de oficiar rápidamente desde la Cámara de Diputados, un oficio de fiscalización, haciéndoles algunas indicaciones bien concretas a la ministra respecto, primero, de las malas condiciones, la falta de señalética de este paso provisorio, que reviste un peligro tanto para vehículos como para peatones, la necesidad urgente, además de la instalación de un puente mecano y la disposición de mantención de los caminos, que son de verdad un desastre total. Hay caminos intransitables, hay comunidades que de verdad ni siquiera los vehículos son capaces en este momento de transitar por las características del deterioro que tiene el camino. Y puntualmente con respecto al tema del puente mecano, que en definitiva es el más urgente por el tema de garantizar la conectividad, las autoridades regionales le dijeron a los dirigentes que no habían puentes disponibles a nivel nacional. Y como yo soy busquilla, encontró uno. Y como yo le ayudo a hacer la pega a las autoridades de gobierno, encontramos puentes disponibles en vialidad, en el departamento de Puentes, tanto en la región de Antofagasta como en la región de Los Lagos. Habían puentes. Habían puentes, en definitiva. No había intención de traerlo. Claro, y resulta que las autoridades regionales le dijeron a los vecinos: y si ustedes saben dónde hay un puente mecano, nos avisan. ¿Ah? Sí, eso le dijeron. ¿Cómo va a saber un agricultor que vive en Chepica donde hay puente? Una dueña de casa. Que usted vea. Oye, si ustedes llegan a saber de algún puente que pudiera estar disponible, nos avisan. No. Eso fue autoridades regionales, el director regional de Vialidad. Eso le dijo a los dirigentes del sector La Candelaria de la comuna de Chepica. Pero no, como nosotros siempre somos busquillas y le ayudamos a hacer la pega, ¿cierto? A las autoridades hoy día de turno, encontramos puentes y además, como la ministra recibió nuestro oficio, en definitiva vino el director nacional subrogante de Vialidad el día de ayer a la comuna de Chepica. Tuvimos una reunión con los vecinos
Y en definitiva, se compraron 18 puentes mecanos. Compraron. Se compraron 18 puentes mecanos. Los puentes llegan porque vienen viajando en este momento desde Europa vía marítima. Deberían estar llegando en septiembre, y el puente mecano instalado en Chépica debería estar habilitado en el mes de diciembre de este año. Así que Ojalá. fuimos a dar cuenta de este compromiso que finalmente cumplimos con los vecinos, que es la característica permanente del trabajo que hacemos en terreno, querido Jaime. Bueno, vamos a pasar al tema central de la conversación durante esta semana en todas partes de nuestro país. La escalada de violencia en la región metropolitana, que nos llevó a 17 muertos, de un total de 18 en la región. Hubo dos capítulos de muerte. Uno el día domingo con 4 menores de edad, y el otro el día martes al mediodía con 5 personas. Y todas muy cerca, uno en Quilicura, el otro en Lampa, en el sector norte de Santiago. Esto hizo reaccionar una vez más, tardíamente creo yo, a las autoridades, pero con unas reuniones que ya en definitiva, lo único bueno que tuvo la reunión, que fue como a las 7 de la mañana, pero que no nos dejan conforme como ciudadanía en soluciones que hoy día usted en la mañana señalaba en el programa matinal de la Radio Cautiva. Y uno hace memoria y son los mismos anuncios de siempre, de los últimos 2 a 3 años casi, que los vamos a seguir, que no los vamos a dejar vivir, que los vamos a pillar, que los vamos a encarcelar. El único aviso rimbombante, pero con cero efecto real hoy, es la construcción de una cárcel de alta seguridad, que se anuncia. Yo creo que lo anunciaron para decir vamos a hacer algo, porque no había nada nuevo. Los parlamentarios de su propio sector del gobierno están pidiendo estado de sitio para Santiago. Y yo creo que más allá del estado de sitio, de que el temor que se le tiene a la aplicación es la aplicación de un toque de queda, que se debe aplicar en un estado de emergencia o estado de sitio, más allá porque no va a incidir en el desarrollo diario de la ciudad. ¿Usted cree que el gobierno actuó bien? ¿Cree que el gobierno reaccionó tardíamente? ¿Cómo es la impresión que tiene la gente? Yo coincido plenamente con la reacción que ha tenido la gente a partir de los hechos que dan cuenta de un historial en materia de seguridad pública y cómo lo ha hecho este gobierno. Yo quiero ser categórico. Yo coincido plenamente con la mirada que tiene en general la ciudadanía respecto de la incapacidad de este gobierno para llevar adelante acciones concretas que permitan enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico. Nota absolutamente roja para el gobierno, y además la incapacidad de la ministra del Interior con el subsecretario de Prevención del Delito y el subsecretario del Interior para responder efectivamente a esta condición crítica que estamos enfrentados desde el año 2022. Eso es en los hechos concretos. Voy a aportar a partir de las cifras que tú has señalado de lo que ocurrió, ¿cierto?, con los crímenes durante el fin de semana en la región metropolitana, que la región de O'Higgins no escapa a las cifras preocupantes. En términos de homicidios, ¿ya?, en la región de O'Higgins a la fecha tenemos un 72% más de aumento de personas fallecidas, ¿cierto?, de homicidios en nuestra región, para que lo agreguemos como un dato. Una cifra importante. Así es. Pero estamos bien, dijo la ministra. Sí, no, correcto. Que solamente la región metropolitana era la que tenía problemas. Así o sea, es. Un tercio del país, de población. Estamos bien, dijo la ministra, y estamos mejor, han dicho los ministros, nos anunciaban a comienzos de este año. Y además, coincidir contigo, Jaime, en términos de que tenemos anuncios que ya hemos escuchado en otras oportunidades, que vamos a poner mayores cantidades de recursos, que vamos a disponer de mayor cantidad de dotación de carabineros, cuando eso además requiere de una gestión que no ha llevado adelante el gobierno en materia legislativa, ha sido más por fuerza interna desde el Congreso Nacional, por ejemplo, eliminar labores administrativas, por ejemplo, las notificaciones judiciales y esas cosas para tener más funcionarios policiales disponibles, recontratar personal en retiro para que haga funciones administrativas al interior de los cuarteles policiales y sean los efectivos
¿cierto? Los activos, los que salgan. Los activos, los que puedan estar disponibles para poder enfrentar la delincuencia, ¿cierto? Y este grave problema de seguridad pública que tenemos a nivel nacional. Y además de esos anuncios reiterativos, el presidente dice 3 o 4 cosas que son las mismas que dijo en febrero de este año. Pareciera ser que el anuncio de la cárcel fuera el gran anuncio del gobierno. Y yo en eso quiero ser súper categórico. Fíjense ustedes que hoy día construir una cárcel de alta seguridad para 500 delincuentes, cuando saben cuál es la sobrepoblación que nosotros tenemos en este minuto, 15.000. 15.000 es la sobrepoblación nacional. Actual. A nivel nacional nosotros tenemos aproximadamente 55.000 personas recluidas, privadas de libertad por distintos delitos. Y hay un 33% de sobrepoblación. O sea, tenemos hoy día 15.000 reclusos que no tienen el espacio al menos adecuado para estar privado de libertad, para estar preso. Y buscando rehabilitación de una u otra forma. Además. Y el anuncio para enfrentar esta situación crítica a la que estamos enfrentados de seguridad pública, a esta situación crítica, el anuncio es la construcción de una cárcel de alta seguridad con una capacidad para 500 reclusos. 500, y ya tenemos una sobrepoblación de 15.000. Por lo tanto, yo a partir de eso es lo primero que puedo señalar como cuestionamiento respecto de este anuncio. Segundo lugar, el anuncio es que esta cárcel de alta seguridad se construiría en la región metropolitana, y ya recibió el anuncio del gobierno un portazo en la cara por parte de alcaldes y alcaldesas del mismo sector, además. Del mismo sector político, del Partido Comunista y del Frente Amplio, donde ya han señalado que por ningún motivo se va a construir una cárcel, no lo van a permitir el que se construya una cárcel en sus comunas. Yo creo, sinceramente, Jaime, y para todos los que nos están escuchando a esta hora de la noche, que el gobierno hace mucho rato que, además de no entender nada, no tiene capacidad para hacerse cargo del problema grave de seguridad pública que tenemos a nivel nacional. Y no tiene capacidad porque además tiene una contradicción vital, y que es una cuestión ideológica. Exacto. Cuando el gobierno presenta proyectos de seguridad pública en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, y toda la derecha, todos nosotros le votamos a favor esos proyectos, es una señal nuestra hacia el gobierno. Exacto, de apoyo, de colaboración. Uh-huh. No existe la reciprocidad y la lealtad de su sector. No, y además no existe obstrucción por parte nuestra a la labor del gobierno en materia de seguridad pública. El gobierno presenta un proyecto de ley en materia de seguridad pública, la derecha lo vota a favor, y la izquierda, el Partido Comunista y el Frente Amplio le votan todos los proyectos de seguridad pública en contra. El gobierno tiene un problema. Además de su incapacidad de gestión para enfrentar esta crisis nacional de seguridad pública, al interior de su propio conglomerado político tiene un problema grave, y que es de convicción ideológica. Y el Partido Comunista y el Frente Amplio le votan los proyectos en contra, porque para ellos prima el derecho de los delincuentes por sobre los derechos de las víctimas. Porque el delincuente chileno es culpa del sistema neoliberal, el sistema liberal de mercado que ha manejado nuestro país, por la forma que se ha gobernado Chile. El delincuente chileno no es delincuente por sí, ante sí, sino que es fabricado por un sistema. Entonces, ¿qué pasa con la izquierda, que se opone al sistema de libre mercado? Dice no, ellos son creados, o sea, son pobres niños maltratados por el país que tienen que delinquir. Sí, y fíjense ustedes que a propósito de lo que tú dices, Jaime, indudablemente el problema que genera la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado tiene distintas aristas. Claro. Indudablemente que la vulnerabilidad de ciertos sectores de la sociedad
son una oportunidad para los delincuentes, una oportunidad para el narcotráfico y para el crimen organizado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno tiene que llevar adelante una política pública integral. Claro. Y por ejemplo, ¿cuál es el trabajo que ha desarrollado en este gobierno Senda? No se nota, no para lo ve. efectos de la prevención, Sí, en términos de lo que es el consumo de drogas. ¿Cuál es la intervención que se ha hecho? Yo les voy a poner solo un ejemplo. En comunas tan importantes de nuestro distrito como es San Fernando, como es Chimbarongo, como es Nancagua, Chépica, Santa Cruz, en los lugares más vulnerables, donde tenemos mayor problema, ¿cierto?, de acceso a la educación, a la salud. ¿Dónde está ese trabajo integral en las villas, en las poblaciones y en los barrios de más escasos recursos? En el trabajo con los niños, el trabajo con los adolescentes, el trabajo para que la delincuencia no se apropie de los espacios públicos, porque volvemos a tener un grave problema. Los vecinos encerrados en sus casas y los espacios públicos, en las multicanchas, las plazas, ¿cierto? ¿Ocupados por quién? Por los delincuentes. Entonces, no es necesario el que el presidente salga a hacer más anuncios, de los cuales ya varios de ellos los conocemos y que no han tenido ningún efecto, porque además no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo que, en definitiva, el presidente tiene una oportunidad. Siempre tiene una oportunidad. En materia de seguridad pública, la colaboración permanente de nuestro sector. 45 iniciativas legislativas que no tienen prioridad, que no tienen patrocinio por parte del gobierno. La ministra cuando se presenta un proyecto de ley para dotar de mayores facultades a las policías, a carabineros, a la PDI, para enfrentar a los delincuentes, no puede decir nunca más que es una ley de gatillo fácil. Porque allí están las señales equivocadas de este gobierno y allí está el resultado de cómo la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado tienen hoy día absolutamente de rodillas al gobierno. El presidente anunció ayer que iba a poner prioridad a una ley que está de seguridad que está del 2018 en el Parlamento, ley que ellos mismos habían estancado, y más otra nueva que creo que está del 2022, para poder combatir, tener mayores herramientas. Pero también nos ponen, dentro del cuestionamiento del no poder actuar, las famosas aprobación de las reformas tributarias, porque en definitiva cada uno de nosotros va a tener que pagar el combate mal hecho muchas veces contra la violencia, tirar la plata a la calle porque no hay un trabajo efectivo. Y parto con eso que usted, vuelvo a lo que usted decía de Senda. Cuando nosotros hablamos de la ocupación de espacios libres, muchas veces responsabilizamos a los municipios de no hacerlo. Pero ¿y dónde está Senda? Así es un organismo estatal o de gobierno que tiene recursos y que debe hacer ese trabajo de prevenir, ¿verdad?, el consumo de droga, como con actividades con los muchachos en los diferentes barrios. Así es, fíjate, Jaime, que yo creo que en definitiva a los políticos en general su pasado los condena. Y el presidente Boric tiene un triste récord cuando él fue diputado. Entiendo que 18 o 19 proyectos de ley en materia de seguridad pública, el 98% los votó en contra. Claro. Y el presidente tiene que recordar que él, por ejemplo, para el estallido social fue a encarar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. ¿Cuánto les debe pesar cada uno de los tweets del presidente cuando era diputado? Lo mismo de la ministra secretaria general de gobierno, la ministra vocera, y varios de los miembros del gabinete con la polera del Matapaco. Yo sinceramente insisto, creo que el presidente tiene una oportunidad, pero se tiene que arrimar sin ningún temor, con toda la tranquilidad, a el sector político que le está poniendo el piso en materia de seguridad pública. Todo lo que el presidente dictamine en términos de endurecer la mano, yo les aseguro que si el presidente toma la decisión de cerrar la frontera en el norte y de expulsar a todos los extranjeros que ingresaron de manera irregular por pasos no habilitados y que además hayan cometido delitos,
yo le aseguro al presidente que al día siguiente su encuesta va a demostrar que estaba por el camino equivocado, y lo que están esperando los chilenos es mano dura con la delincuencia, que se cierren las fronteras, expulsión a los extranjeros que han ingresado de manera irregular por paso no habilitado y de aquellos que hayan cometido delitos. Y vamos a dar una señal potente, decisiva, reforzar el trabajo de las aduanas para el efecto cierto de la internación, no solamente de drogas, sino que de armamento, porque Chile está haciendo, y eso es información que ya está en poder del Ministerio del Interior, Chile está siendo un corredor para el tráfico internacional de armas. Y el mayor consumidor de drogas en Sudamérica, Chile. Así es. Sí, entonces, ahora, están comprando 3 portales escáner móviles para Valparaíso, Antofagasta y Los Lagos. 3. Es cerca de 10.000 millones de dólares chinos, que de acuerdo a lo que dicen los socios comerciales de Chile no son buenos. Ahora, ¿por qué no compran de estos portales fijos? Que queden ahí en un solo lugar. ¿Por qué los tengo que sacar de donde hago el control? Pero también uno puede pensar mal, que lo saqué porque tenía que sacar ciertos contenedores que no fueran escaneados. Justo ocurre en muchas oportunidades que cuando se mueve el escáner, sigue el proceso de salida de contenedores sin ningún tipo de fiscalización. Usted tocó el tema, parece extraño. Tocó el tema de la frontera. En el discurso de ayer, después de la reunión de la mesa de trabajo, nada se habló de fronteras. Y cuando ya saben que quienes están involucrados en el tema de Lampas eran todos extranjeros. Así es. Y se sigue responsabilizando al gobierno de Sebastián Piñera por permitir la entrada a extranjeros, porque entraban con visa que duraban 1 o 2 años. ¿Por qué no se controló eso? Porque ya llevamos casi 3 años de gobierno y no hay un control efectivo de ese tema. Siempre ha existido un proceso administrativo, un proceso migratorio para poder ingresar a nuestro país. Si hubo una invitación para aquellos venezolanos que estaban pasando por una situación muy crítica, con condiciones de vida deplorables, hambruna en Venezuela, la invitación para que vinieran a Chile, evidentemente sería torpe y sería de verdad poco comprensible que algunos responsabilizaran que esa invitación fue a los venezolanos para que vinieran a delinquir. Así que es bien pobre y malo el argumento. Hay un proceso migratorio el cual que se debe cumplir, y la invitación fue para aquellos que estaban pasando por momentos muy duros y complejos en Venezuela, en ese desconocimiento permanente, además del Partido Comunista y del Frente Amplio, de condenar lo que ocurre en ese país. Eso por una parte. Y por otro lado, Jaime, yo creo que lo que hoy día se exige en nuestro país, cuando uno habla del cierre de las fronteras, no es la prohibición de ingreso al país. El país tiene un proceso migratorio claro, preciso y definido. El cierre de la frontera tiene que ver estrictamente con el ingreso irregular por pasos no habilitados. Y yo estoy seguro que si el gobierno toma la decisión, va a tener el total y absolutamente respaldo nuestro, de la ciudadanía. ¿Pero saben quién lo va a condenar? El Partido Comunista con el Frente Amplio. Ellos se van a oponer al cierre de la frontera. Eso por una parte. Y después, yo creo que aquí hay otro aspecto que es tremendamente importante y que dice relación con la migración en nuestro país. Porque hay muchas personas que a mí también me han hecho presente su preocupación, porque dicen que los extranjeros tienen garantías que ellos no tienen. Por ejemplo, que se están privilegiando los subsidios, las matrículas escolares y todo lo demás. Yo lo primero que les quiero compartir, el acceso a la salud, etcétera, etcétera. Lo primero que les quiero compartir es que no existe posibilidad alguna de que se deje sin matrícula a niños chilenos para privilegiar a los extranjeros. A los extranjeros. Los extranjeros que están ya de manera regular en nuestro país, que son parte del quehacer hace muchos años, ¿cierto? Y que ha ido eso en un aumento, ¿cierto?, progresivo. Sí. Obviamente que son parte de las comunidades, son parte ya de la estructura social y sí tienen derecho a ir al colegio. O sea, no podríamos decir
que los niños extranjeros que ya están avecindados hace una cantidad de tiempo importante, no, ustedes no van a tener colegio, los extranjeros no van a tener colegio porque los chilenos no tienen. Ese no es el problema. El problema no es el acceso a la salud, el acceso a la vivienda. El problema es la política pública que se tiene que hacer cargo de que haya matrícula para todos los habitantes, para todos los niños y niñas habitantes de nuestro país. Lo mismo en salud, lo mismo en vivienda. Ese es el problema que hay que resolver. No es que a propósito de lo que está ocurriendo haya una especial condición de darle garantías, ¿cierto? O acceso a ciertos privilegios a los ciudadanos extranjeros y a sus familias. En eso hay que tener particular cuidado, porque lo que tenemos que condenar es la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, que se ha agudizado por las características de los delincuentes que han ingresado a nuestro país, que son extranjeros, pero no hay que olvidar que también tenemos delincuentes nacional que son de nuestro país y que no lo hacen nada de mal, y del extranjero, sobre todo, que nos tienen con un prestigio espectacular. Oiga, vamos a cambiar de tema, pero estamos a un fin de semana más, el día 27, 28, 29, cierre de las candidaturas. Pero el día 28, en Venezuela hay elecciones. Y la democracia socialista de Maduro señala de que si ellos no ganan, va a haber un baño de sangre en Venezuela. ¿Qué están anunciando? Si yo no gano, te mato. Prepárate si tú votas contra mí. Y dijo que si era necesario ser un dictador, se iba a transformar en un dictador para poder mantener su gobierno. Da las características del presidente venezolano Nicolás Maduro, no me extrañan en nada sus declaraciones. No. Es la característica. Bueno, se dijo en Argentina. Permanente. En un momento dado se dijo en Argentina. Si no ganaba Massa. Sí, claro, así es. A mí no me extraña nada porque tiene que ver con las características de cómo Nicolás Maduro ha llevado adelante no solamente estas elecciones que se enfrentan próximamente, sino que además muchos otros procesos de orden interno. Claro. La Asamblea Constituyente. Sí. Ustedes pudieron observar, todos pudimos observar cómo se llevó adelante, los cabildos abiertos que hace Nicolás Maduro frecuentemente, ¿cierto? Para dar cuenta que hay participación ciudadana. ¿Qué le ha ocurrido en Venezuela a quienes han sido opositores y que nunca han levantado un arma? No. Nunca ha habido. Porque las armas las tienen ellos. Exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado con quienes han levantado la voz y han sido oposición desde las ideas? Capriles, Guaidó, Machado son... ¿Qué ha ocurrido con ellos? Todos también lo conocemos, silenciados, ¿cierto? Por este gobierno, por un presidente que además uno podría discrepar respecto desde el punto de vista ideológico, político, pero es un desastre desde el punto de vista social. Un gobierno que se hayan ido 8 millones de personas es un indicador. De Chile no se va esa cantidad de gente, de Argentina no se va esa cantidad de habitantes, no ocurre en el Perú, no, en Venezuela se van 8 millones de personas, se van del país. Por algo será. Allí usted tiene claramente un indicador y da cuenta de las características de un gobierno. Los ciudadanos hablan por sí solos respecto de las características de un gobierno. En nuestro país, todas las encuestas, las que pudieran tener una tendencia u otra, las que también no tienen ninguna, señalan y dan cuenta claramente hace mucho rato que, enfrentado a los problemas graves que hoy día tenemos en el país, principalmente seguridad pública, salud, educación, economía, empleo, la ciudadanía tiene un porcentaje permanente en los últimos 2 años de evaluación de este gobierno, y la aprobación del presidente Gabriel Boric se mueve exclusivamente en su nicho de su sector político. 20% de diferencia es lo que marca la encuesta en favor de la oposición hoy día en Venezuela, pero nunca vamos a saber si es verdad o no, porque no sabemos lo que pueda pasar, lamentablemente. Y con las palabras de amedrentamiento del presidente Maduro, es bien difícil que la ciudadanía vaya a votar libremente, confiada.
o con una cuota de tranquilidad. A propósito, el próximo fin de semana se cierran las candidaturas, inscripciones de las mismas. ¿Cómo va ese trabajo? Ha sido un trabajo muy intenso, Jaime. No ha sido también fácil. Hay que consensuar dentro de nuestro sector político el arribar a los mejores nombres para llevar a los mejores candidatos, pensando principalmente siempre en las comunas, en nuestros vecinos y vecinas, para que tengan autoridades competentes, que tengan autoridades honestas, probas, ¿cierto? Para que hagan un uso adecuado de los recursos públicos, para que puedan proyectar a cada una de las comunas hacia el futuro. Tenemos territorios muy postergados por efecto de una mala decisión en términos, ¿cierto?, de desarrollar y llevar adelante la inversión en nuestra región. Por lo tanto, este trabajo ha requerido de una especial dedicación, concentración, generosidad. Algunos momentos no ha sido tan fácil, pero yo sí quiero agradecer a todos quienes han sido parte de nuestros equipos de trabajo, tanto a Renovación Nacional, Evópoli, en la UDI y en Republicano, porque en términos generales y en un alto porcentaje hemos arribado a los mejores acuerdos para llevar a los mejores candidatos en cada una de las comunas de nuestro distrito, de nuestra región y por supuesto de nuestro país. Que esté muy bien, muchas gracias. Igualmente, Jaime. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Eduardo Cornejo conversando con usted y con nosotros aquí en Cautiva, junto a Espacio Claustro, que esta noche te invita a cantar con su karaoke y el COM en el ADN de las nuevas generaciones. Mañana nos encontramos en Libre Opinión. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.